cada uno de sus corazones. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro culto de escuela dominical. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más delante de su presencia, alabando, glorificando su nombre. 15 días, hermanos, que estuvimos alejados de este lugar, pero le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí alabando y glorificando su nombre, alabando y exaltando al que vive por los siglos de los siglos. Han pasado cosas, hermanos, pero todo esto es para la honra y para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que tomemos todo con acción de gracias, porque nada es para desecharse. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Vamos a ir de ahí a tomar nuestro estudio, un estudio muy importante que espero sea de grande bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, porque de él vamos a aprender algo maravilloso en esta mañana. Vamos a aprender a depender totalmente de Dios, vamos a depender de la obediencia que debemos a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Todos juntos vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente él obedecerá. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Le damos gracias al Señor y quiero hacer una oración en esta hermosa mañana por cada uno de los que estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración invitando al Espíritu de Dios que tome el control de nuestras vidas en este día. Nuestro Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, ante tu divina y excelsa presencia nos encontramos en esta mañana, agradecidos porque nos das la oportunidad de estar una vez más delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque hasta este momento tu Espíritu Santo nos ha llenado de fe, de gozo, de esperanza y de salvación. Pero ahora, Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos, Señor bendito, este estudio titulado, Señor bendito, cómo ser empoderados por ti, porque queremos tener ese poder, esa satisfacción de poder estar en tu presencia, de gozar de tu presencia, de estar, Señor, en el gozo de tu salvación, porque sabemos, Padre, que un día tú vas a venir por este pueblo, Señor, y gozaremos de esa paz, ese gozo y esa alegría cuando, Señor, estemos en las bodas del Cordero. Quédate en cada corazón, quédate en cada vida y permítenos alabarte y adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a ministrar y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cómo ser empoderados por Dios? El capítulo 1, ahí les van a pasar por familia les van a pasar un bosquejo de lo que vamos a ver en estas semanas que están porque van a estar con este estudio que vamos a tener por estudio. El primer capítulo, hermanos, se abre en su primera página, dice: cree, confía y obedece. Hablamos, hermanos, del libro de Samuel. Samuel fue sacado, hermanos, para ser rey. Samuel tuvo que tener una respuesta favorable de parte de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado una promesa de vida. Dios nos ha hablado, Dios nos ha tocado nuestro corazón y ha hablado a cada uno de nosotros para poder, hermanos, confiar en Él, para acercarnos a Él y tener una nueva oportunidad de crecer en todos los ámbitos en los cuales nos hemos propuesto crecer. Cuando Dios nos da una palabra, no importa el tiempo que pase, porque Él la va a cumplir. No importa que sea 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, la palabra se va a cumplir cuando es palabra de Dios. Cuando tu corazón está despierto a las cosas del Espíritu, cuando tu corazón entiende las cosas del Espíritu, entonces, hermanos, las cosas van transcurriendo de una manera natural. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ser empoderados por Dios, nos referimos a la necesidad que como ser humano tengo yo de la presencia de Dios. No Dios de mi presencia, no Dios de mi ministración, no Dios de lo que yo hago, sino lo que yo necesito de parte de Dios. Puedo ser el más grande orador de este mundo, puedo ser el más grande músico de este mundo, pero si mi corazón no ha entendido a creer, a confiar y obedecer, entonces, hermanos, no soy nada en la presencia de Dios. El mundo puede reconocerme y lo hace, hermanos. Tenemos como ejemplo a los artistas que están en la farándula, ¿no? Todos esos grandes cantantes, hermanos, que son reconocidos por el público, con aplausos, que son reconocidos por los periodistas, con premios. Y nos damos cuenta, hermanos, que detrás de toda la farándula, hermanos, ellos pueden tener ese
tanto dinero, pueden tener muchas posesiones, pueden tener muchas cosas, pero si no están confiando en algo para crecer, de nada les sirve todo lo que tienen. ¿Qué ha pasado con artistas que han perdido, hermanos, el piso? Y cuando pierden el piso, hermanos, se vuelven drogadictos, caen en la prostitución, caen en tantas cosas, hermanos. ¿Qué es lo que pasa después con esas personas? Jocelyn, ¿qué pasa con esas personas que son famosas? Se van a la perdición. Y muchas veces el cristiano pasa lo mismo con el cristiano. Creemos, hermanos, que por el don que Dios nos ha dado, estamos por encima de las demás personas. Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor, hermanos, lo que leíamos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre este pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis en misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los cananeos de entre los hijos de Amalek. Los que han leído esta historia, hermanos, de Samuel, podrán darse cuenta que Samuel, cuando es elegido rey del pueblo de Israel, tiene una encomienda de parte de Dios: que obedezca, confíe y crea en él. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, hermanos, por primera vez, hay cosas imprescindibles que debemos de tomar en cuenta. Para poder experimentar esa transformación, tenemos que tener fe, aprender a crecer, y tenemos que aprender a confiar. No es lo mismo confiar que creer, son cosas totalmente diferentes. Confiar, hermanos, es poner tu atención en algo que estás viendo. El creer es obedecer una función de alguien que está demandando de ti todo tu tiempo y tu atención. Son dos cosas diferentes. Tenemos que tener en mente entonces que para poder crecer tengo que tener fe y tengo que aprender a confiar en lo que Dios me dice. Cuando Saúl, hermanos, es enviado a derrotar a los amalecitas, Dios le da una encomienda y le dice: tienes que destruir todo. Hombres, mujeres, niños, aún de pecho, ganado, todo tienes que destruir. Saúl se da cuenta, hermanos, que tiene un poder sobrenatural de parte de Dios. Saúl se da cuenta que él puede hacer cosas que mucha gente no puede hacer, que no tiene esa convicción de hacer. Y empieza a tomar esa coraza de justicia y empieza a hacer las cosas que Dios le demanda. Sin embargo, hermanos, no debemos perder la fe ni perder el piso en las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Vuelvo a repetir: puede ser el mejor orador, el mejor salmista, el mejor pastor, pero si todo eso no lo llevas a los pies de Cristo, en vano, dice la palabra del Señor, que están trabajando los que edifican. Porque no podemos construir, hermanos, no podemos construir un castillo sobre el aire. Tenemos que tener una base fija para poder creer, para poder confiar, para poder obedecer. Cuando aprendes a creer para confiar, para obedecer, entonces tu vida es transformada. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, en que vas a ver cumplido en tu vida todo lo que Él te ha prometido, y comienzas a actuar, no meramente en lo que tú crees, sino en lo que confías, entonces eres capaz de obedecer hasta ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Eso es a lo que se refiere ser empoderado por Dios. No significa, hermano, ser empoderado por Dios no significa que a partir de este momento de que salgas de este lugar, tú vas a poder destruir a la gente que odias. Porque muchos de su carne dicen: hijo, ya se me fue la oportunidad. No la vas a destruir. Porque Dios no te da un empoderamiento para eso. El poder que Dios te da es para crecer, para confiar, para creer y para obedecer. Cuando nosotros confiamos en estas 4 cosas de las cuales estamos hablando, cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos da la oportunidad de crecer y nos alimenta cada día con su presencia. Por eso es importante, hermanos, crecer, confiar y obedecer la palabra.
¿sí? Porque nosotros tenemos una encomienda de parte de Dios. El problema que a veces tenemos es que no obedecemos. Saúl no fue obediente. ¿Quién se sabe esta historia de Saúl? Ven y trae mi agua, por favor, está allá arriba. ¿Quién se sabe la historia de Saúl? ¿Qué pasó con esta en el capítulo 15? ¿Quién se lo sabe? Jocelyn, tú fuiste maestra de niños, exactamente. ¿No te acuerdas o no sabes? Di la verdad. ¿De verdad? ¿No te acuerdas o no sabes? ¿Con quién confundes a Saúl? Con Jesús. ¿Con Jesús? Con Saulo. Con Saulo. Miriam, tú también has leído la palabra de Dios y deja de estar leyendo el capítulo 15. No, está leyendo el 16. Ok, estás leyendo, vas más adelantada. Ya. Qué bueno. ¿Qué pasó con Saúl? Lo atormentaba un... No, tú ya estás en el capítulo 22. Ya vas muy adelantada. ¿Qué pasó en el capítulo 15, hermana Blanca, allá atrás? No obedeció. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No obedeció. Sí, pero ¿qué pasó? Si estamos hablando de desobediencia es porque desobedeció. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dios le manda matar a todos los amalecitas, ¿no? Los de Amalek, que eran amalecitas. Entonces, Saúl desobedece. No mata a todos. ¿Sí? No mata a todos. Entonces Dios, cuando te da una promesa a ti, tienes que cumplir paso a paso lo que Él te está pidiendo. Así tu corazón sufra, así tu corazón llore, así tengas problemas, necesidades o aflicción, tienes que ver el cumplimiento obedeciendo lo que Dios ha declarado sobre tu vida. El problema de Saúl fue que no obedece. ¿Por qué, hermano, no obedeció Saúl? No porque no tuviera el conocimiento, sino porque su corazón se llenó de soberbia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando todas las cosas nos empiezan a salir bien? Cuando tienes un buen empleo, cuando tienes un buen salario, cuando tienes, no sé, económicamente estás bien. ¿Qué es lo que pasa con el hombre natural, hermano Enrique, cuando están bien las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Pues es la vanagloria para uno mismo y se olvida uno de Dios. Piensa que uno lo hace por sus propias fuerzas. Piensa que cada uno lo hace por sus propias fuerzas. Afuera, hermanos, todo el mundo de allá afuera cree en Dios. Hasta unos ateos creen en Dios, los de allá afuera. ¿Sí? Pero la pregunta es en esa mañana para ti, ¿tú crees en Dios? No en el Dios que está crucificado en las iglesias católicas. No en el Dios que se predica todos los domingos en las iglesias evangélicas. No en el Dios que se predica en todo el mundo, que se ha hablado en todo el mundo. O no en el Dios que se llama dinero. La pregunta es en esta mañana, ¿tú crees en Dios, Leonardo? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué dices creer en Dios? Porque Váyanle pensando los demás. desde pequeño me inculcan en que hay un ser supremo que empieza por los padres, ¿no? Que te inculcan que existe un Dios, que hay un ser supremo, que es el que te cree. ¿Crees entonces? Yo quiero pensar, o me estás haciendo pensar, que tú crees en Dios porque tus padres te enseñaron a creer en Dios. Ok. Me inculcaron. Ok, váyanle pensando los demás. Pero es importante esto, porque de aquí vamos a desglosar muchas cosas. Cuando nacemos en un hogar evangélico, o hogar donde se predica X religión, ¿sí? Nuestros padres nos inculcan ciertas cosas de la religión, ¿sí? En el caso de mi hermano Leonardo, sus padres solo eran testigos de Jehová. Y yo creo que le dieron una enseñanza similar a estas creencias que tienen ellos. Cuando nuestros hijos nacieron, nosotros les dimos la Biblia para que fuera una regla de enseñanza y de fe. Esto pasa con todos nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos, creemos en Dios porque nuestros padres nos enseñaron a creer en Él. No es que tengamos nosotros, a veces no es que tengamos nosotros un encuentro personal con Jesucristo, sino que nuestros padres nos enseñaron el camino y ahora nosotros tenemos que andar por Él, no por convicción,
sino por una situación ya que viene de generación en generación y la estamos transmitiendo de generación en generación. A mí me la transmitieron mis padres, ahora se la transmito a mis hijos y mis hijos a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, de sus hijos y de sus hijos. Eso es lo que sucede con la religión hoy en día, que estamos transmitiendo un conocimiento adquirido, pero no estamos, hermanos, confiando y obedeciendo en lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Todo el mundo quiere en Dios allá afuera, decía. Pero realmente estamos llevando a la práctica ese conocimiento, Jocelyn. ¿Por qué crees en Dios? Porque cada mañana tenemos un nuevo día. Respiramos, despertamos. Yo creo por eso. ¿Tú crees porque cada día tenemos un nuevo día? Sí, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad ¿de qué? De vivir. Mi hermano Jocelyn cree en Dios porque ella quiere vivir muchos años. ¿Sí? Porque ella se despierta pensando en que gracias a Dios por un nuevo día. Pero vuelvo a lo mismo. A veces el conocimiento de Dios va más allá de que amanece, de que se despeja el cielo, de que veo la luna, de que veo el eclipse. Los que pudieron verlo. Por eso, hermanos, para poder ser empoderados por Dios, debemos de creer, confiar y obedecer. Si confío, ¿sí? Tengo que obedecer. ¿Y qué debo de obedecer, hermana Blanca? Porque aquí viene lo importante y eso no les va a caer bien a muchos de ustedes. Debemos de obedecer a Dios, ¿no? ¿A Dios no o a Dios sí? Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana, ¿sí? Y escucha bien esto, dentro de la comunidad cristiana existe alguien, ¿sí? Llamado pastor, ¿sí? Que te da instrucciones a través de Dios. Y eso a veces a muchos no nos cae, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué le voy a obedecer a un hombre con pecado como yo? ¿No es cierto? ¿Por qué voy a obedecer o por qué me va a dar instrucciones un hombre como yo? ¿Por qué puso Dios pastores en la iglesia, Daniel? ¿Por qué cree que puso pastores Dios en la iglesia? ¿Para molestarlos a ustedes? No, para guiar a la iglesia, hermano. Como Jesucristo guió a sus discípulos, o como un pastor guía a sus ovejas, ese es el motivo, para que la congregación, en este caso las ovejas, digámoslo así, sean guiadas por una cabeza, y en este caso es el pastor. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando mi talento es más grande que el talento del pastor? Entonces ahí volvemos a lo que decía hace un rato, ya entra la soberbia. ¿Qué pasa cuando mi talento es más grande? ¿A qué me refiero con talento? Porque muchas veces, hermanos, puede ser que el pastor sepa algunas cosas Vamos a poner el caso de un pastor que conozco, ¿sí? Este pastor que conozco predica todos los domingos a las 11 de la mañana en una iglesia X, ¿sí? Y puede haber gente que tiene más conocimiento que este pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha estado en congresos, ha estado con ministros de otro tipo, ¿sí? Y puede ser que tenga más conocimiento que este pastor que tiene 30 años sirviendo en la iglesia en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Este mismo pastor también dirige alabanza. Puede ser también que haya músicos mejores preparados que él dentro de la congregación, ¿sí? Puede ser que haya más talento dentro de la congregación, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios da instrucciones, las da especificando a cada uno. Por eso dice Pablo que a ti te dio un conocimiento pleno de la palabra y a unos los identificó como pastores, a otros profetas, apóstoles, maestros, y así a cada uno le da una situación para poder ejercer un ministerio, para poder dar de gracia lo que han recibido de gracia. Este pastor, hermanos, quizá no tenga todo el conocimiento que tú quieres que tenga el pastor. Sin embargo, fue puesto por Dios para que el llamado de parte de Dios a través de la palabra, que ese llamado fuera un llamado al corazón o a cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que implica, hermanos, a veces ser obediente en la presencia de Dios. Tienes que obedecer al hombre, pero no a cualquier hombre, hermano, porque el hombre tiene la tendencia a la maldad, y eso es real. No vamos a tapar el sol con un dedo y tampoco vamos a mentir que el hombre también tenga esa tendencia al mal.
Sin embargo, cuando crees que eres más importante dentro de la congregación porque tú puedes o sabes hacer algo, ahí es donde estamos cerrando el camino. Dice Samuel 15:22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque al desobedecer una orden directa de Dios, al desobedecer esa orden directa de Dios, estamos comprometiendo nuestras vidas y nuestras almas delante de su presencia. Saúl presentó una ofrenda. Por eso fue el pecado de Saúl. No esperó al profeta. Cuando él toma lo mejor del ganado, no lo quema, no lo mata todo, sino que toma de ese ganado para presentar una ofrenda. Sin embargo, él está ocupando un cargo que no le corresponde. Por eso digo, dentro de la iglesia tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad diferente para llevar a la presencia de Dios a la congregación. Y eso es lo importante que debemos de entender en esta mañana. Para ser empoderado por Dios, tengo que obedecer lo que Dios me está mandando. Lo que Dios me está ofreciendo. Saúl desobedece. ¿Por qué? Porque la soberbia llegó a su corazón. Dijo, yo soy el rey. Yo puedo hacer las cosas. No importa que no esté el profeta. Yo puedo hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, en el hogar hacemos lo mismo? El pastor no me ve. No importa. Puedo hacerlo, puedo tomar la decisión, ¿sí? Saúl presenta una ofrenda, no espera al profeta como Dios lo había establecido, porque Dios puso un orden para hacer todas las cosas y los holocaustos. Por eso Samuel le dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Puedes estar cantando alabanza todos los días, puedes estar orando todos los días, puedes sacrificar tu vida en ayunos todos los días, pero si no obedeces el mandato de Dios, de nada sirve, porque dice la palabra, y el que presta atención, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si no prestas atención y no obedeces, no sirve. Saúl no entendió que la mejor ofrenda que podía dar era obedecer, para cuando diera a Dios, cuando Él diera su sacrificio o su ofrenda, tuviera un resultado satisfactorio. ¿Qué era mejor? Esperar el momento adecuado para ofrecer el sacrificio, ¿no es así? Ya, a ver, Dios te dice, a ver, Daniel, en este momento tu trabajo está en mis manos, ¿sí? Trabaja ahí porque yo voy a mover las cosas, voy a hacer las cosas. Y Él se está moviendo, a lo mejor tú en este momento tú estás viendo que las cosas no están moviendo como tú quieres. Ya viste que las cosas no van bien. Ya viste que hay problemas, que hay necesidades, que hay aflicción. Y en este momento tú estás viendo las cosas de una manera material, diciendo qué va a pasar el día de mañana. ¿Sí? Pero Dios te ha dado una orden, te ha dado algo y te ha dicho, tú sirves a Dios, tú me vas a servir, dice el Señor, y yo te voy a dar, voy a retribuir en tu vida. Pero ¿qué pasa si tú quieres la retribución mañana, cuando Dios quiere esperar unos meses más o unos días más? Y agarras y tomas la decisión, no, esto no es para mí, renuncio. ¿Qué va a pasar si renuncias en este momento? Primero voy a tirar en la basura una bendición que Dios me dio. ¿Y luego? Y después, pues ya va a estar más difícil volver a recuperar. Sí, porque para encontrar trabajo va a complicarse la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces Saúl no entendió que la mejor ofrenda que podía dar era obedecer. Si Dios en este momento te está diciendo, tranquilo, para tu carro, párate en el camino. Decía Jeremías, hermano, párate en el camino, mira las sendas antiguas y vas a ver que el camino que has recorrido no ha sido en vano, porque hay un propósito para tu vida y para tu corazón. Cuando nos paramos a ver las sendas antiguas, nos vamos a dar cuenta, hermano, que todo lo que hemos vivido, todo ya ha sido pasado por Dios y ya hemos sido empoderados por Dios, pero nos hemos dejado llevar por la soberbia, por la ambición y hemos perdido el piso y hemos caído en lo peor de esta vida. Dios te está diciendo, espera. Versículo 23 de este mismo capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escucha bien. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Una vez más. Dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión.
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A qué se refiere con rebelión, Ruth? ¿A qué se refiere Samuel cuando dice rebelión? A que se revela uno. ¿A qué se revela uno? ¿En qué aspecto? En que uno quiere hacer las cosas como quiere hacerlas y no hacerlas como son. Porque quiero hacer las cosas como yo creo que es lo mejor, ¿no? El problema de Saúl es que era un rebelde y obstinado. Rebelde y obstinado. Y vamos a comparar la vida de Saúl con la vida de David en un momento. Cuando hay obstinación de parte del hombre, ¿sí? Decía hace rato, le preguntaba a Daniel, pero ese no es el caso de Daniel específicamente. Es el caso de la congregación en este momento, ¿sí? Por eso, hermano, estamos hablando de 3 cosas importantes: creer, confiar y obedecer. Porque hoy vamos a salir diferentes de esta iglesia, vamos a salir diferentes de este lugar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de ser empoderados por Él. No por el hombre, no por el pastor, no por mis creencias, no por Enlace, el canal del cristiano en Latinoamérica, sino porque Dios realmente quiere hacer de mi vida. El problema de Saúl es que era un rebelde y era un obstinado, ¿sí? Al llegar al poder, hermanos, muchos hermanos, cuando somos simplemente mortales, ¿sí? Que no tenemos algo a nuestro cargo, no tenemos nada a nuestro cargo, y somos simplemente mortales, nos comportamos de manera diferente, ¿no? Hay humildad en el corazón, hay paciencia, hay amor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando todo eso Dios empieza a transformarlo todo y empezamos a crecer, y llegamos a un lugar, hermanos, en el cual ese crecimiento que Dios nos ha dado, lo volvemos obstinación? Me vuelvo obstinado, ahora ya miro a la gente por debajo del hombro. Ahora yo soy mejor que fulano, que sutano. Cuando dice la Biblia, hermanos, que tú y yo fuimos hechos y formados a la misma semejanza de Dios. ¿Qué diferencia existe entonces en el rico y en el pobre? ¿Qué diferencia? El dinero. Y dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces nosotros no somos millonarios, pero el tener 100 pesos más que Daniel, ya a mí me hace más poderoso que él, entre comillas. El tener 20 pesos más que Jocelyn, a mí me hace más poderoso que Jocelyn. Y empezamos a tomar esas actitudes, hermanos, que nos empiezan a transformar y a carcomer la vida. Porque dice la Biblia que la rebeldía y la obstinación que tenía en David, había una gran diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David. Muchas veces podemos criticar el pecado de David y decir, es que tú tienes, y criticamos, hermanos, el pecado de los demás y decimos, es que tú pecas de esta manera, es que tú tienes este pecado. Sin embargo, David pecó contra los hombres y Saúl pecó contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de David, José? Te la sabes, espero. Adulterio, ¿sí? ¿Y cuál fue el pecado de Saúl? Atrás, ¿quién está atrás de ti, hermano Pablo? Nayeli. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Me estás preguntando? ¿Eh? ¿Cómo dijo? Ah. Ok, ¿por qué decimos que David pecó contra el hombre y por qué Saúl contra Dios? Vamos a verlo de esta manera. David adulteró, y aunque a Dios no le agrada el adulterio y lo condena, el efecto fue hacia sí mismo y hacia otro en su misma condición. El pecado que cometemos con los hombres, hermanos, Dios lo juzga de diferente manera. No pasa desapercibido, pero sin embargo, hermanos, es juzgado de diferente manera. Porque Dios dice la palabra que Dios no va a juzgar, ¿sí?, el pecado del padre por el pecado del hijo, el pecado del hijo por el pecado del padre. Cada uno tiene su propia consecuencia, eso dice la palabra, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, cuando David comete el pecado y adultera, Dios juzga a David. Sin embargo, había una diferencia grande en el corazón de David que en el corazón de Saúl.
Y la diferencia es lo que dice la palabra del Señor, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Explícame eso, hermano Enrique. ¿A qué se refería el salmista cuando dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios? Pues veía yo creo la diferencia entre los demás, que él era una persona muy obediente, que era muy apegado, me imagino, a Dios. Amén. Y hacía todas las cosas que él. ¿Quién ha leído los salmos? El Salmo 8 me viene a la mente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en la tierra. ¿Sí? El Salmo 4. ¿Quién se acuerda del Salmo 4? Abran su Biblia, Salmo 4. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y oye mi oración. ¿Quién ha oído el Salmo 23? Y todos esos salmos que estamos repasando fueron salmos escritos por David, ya ni se acuerdan del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces dice que el Salmo 38, por ahí dijo alguien el Salmo 38. Y todos esos salmos, hermanos, traen algo importante a nuestras vidas. Y por eso dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Porque David, cuando conoce a Dios, le empieza a alabar, le empieza a glorificar. Y no hay nada más importante para David que Dios, aún en el pecado. ¿Dios condenó el pecado? Claro que lo condenó. Porque el pecado no pasa desapercibido para Dios. Pero el pecado de Saúl, hermanos, el problema de Saúl es que pecó hacia Dios y Dios no perdona el pecado. Que Dios perdona el pecado que cometemos hacia los hombres, pero detesta cuando tú no obedeces ni confías en Él. Por eso Dios lo desechó. Saúl no había matado a nadie, no se había acostado con nadie, pero había una gran diferencia entre Saúl y David. Todo lo que Dios le decía a David que hiciera, David lo hacía sin importarle. Sin importarle. Porque él confiaba. Dice la Biblia que cuando trajeron el arca, hermanos, de los filisteos, ¿sí? David entró danzando y remolineando hacia el pueblo. Hasta Mical, hermano, lo menospreció. ¿No dice la palabra de Dios eso? ¿Por qué lo menospreció Jocelyn? A ver, tú fuiste maestra de niños, tienes que saberlo. O sea, no me veas con esa cara de que otra vez yo. Nada más se casan y se les olvidan las cosas. Porque decía que estaba mal. Estaba loco. Estaba mal. Nos quedamos con esa. Lo menosprecia. Y dice, David, cúbrete, se te ve, tus vergüenzas las estás enseñando. O sea, eso lo avergonzó, las vergüenzas de David. Pero a David no le importó. Dice la Biblia que él entró remolineando, dando vueltas como loco, alabando y glorificando el nombre de Dios. David lo hacía porque confiaba. Pero Saúl llegó a creer que era más que los demás y lamentablemente comenzó a desobedecer a Dios. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando la soberbia llega al corazón del hombre. Cuando buscamos la historia vemos que Saúl no era nadie. Antes de llegar al trono, Saúl era un cobarde. Dios lo llama y le da una posición alta. ¿Qué problema es cuando la gente no se da cuenta que fue Dios quien lo sacó de donde estaba? Dios te conecta a un hombre y lo que tienes hoy no lo tendrías si no hubiera llegado ese encuentro con Dios a través de ese hombre llamado Jesucristo. Pero el problema es que a veces nos creemos más que los demás. Saúl pretendió irse por encima de aquel que le estaba dando instrucción divina, que era el profeta, porque lo veía como quería decirle lo que tenía que hacer. Y él decía, ¿cómo un simple profeta va a decirme a mí que soy el rey de Israel? ¿No es cierto que así pasa también en los trabajos o dentro de la casa? ¿Cómo es posible yo siendo mi hermano mayor, mi hermano menor me va a estar diciendo cosas? No, está loco. Está loco, yo no estoy equivocado, yo estoy bien. El que está mal es él por quererme mandar a mí. ¿No es cierto que pasa eso en el hogar? En el trabajo no pasa también. ¿Cómo es posible que fulano de tal, que es el jefe de mantenimiento, me quiera mandar a mí? Que yo soy el barrendero de la empresa. ¿No?
Y hasta nos ponemos títulos. Traemos nuestra placa. Roberto Ramírez, barrendero profesional, piso 2. ¿No? Nada más de ese piso. No pueden mandar otro. Nada más a 2. ¿Sí? Cuando buscamos a través de la historia todas estas cosas, hermanos, nos damos cuenta que de dónde hemos salido. Vamos a remontarnos a la historia de nuestra vida, de nuestra propia vida. ¿Cuántos años tienes, Uziel? Y prepárate, Jocelyn, porque sigues tú. Tienes 30 años, ¿sí? Pregunta, y esto no es para ofender ni mucho menos a toda la gente que estamos aquí, porque cada uno me va a responder, váyanle pensando. 30 años. ¿Qué has conseguido en 30 años? ¿Qué has conseguido en 30 años? Estoy hablando de cosas materiales, cosas espirituales y cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dime. Pues casi nada. Casi nada. Ok. Leonardo, ¿cuántos años tienes? 31 años, un año más que usted, son de la misma generación. O sea, tenemos una generación de jóvenes aquí. Y ahorita con la pena lo voy a decir. Y me van a disculpar si los ofendo. No es la intención ofenderlos, pero quiero hacer referencia a esto. ¿Qué has conseguido en 31 años que tienes de vida espiritual, material, en todo lo que Dios te ha dado? Muy pocas cosas. Muy pocas Materialmente, cosas. Una casa nada más y Una casa. espiritualmente poder llegar a predicar. Poder llegar a predicar. ¿Te has tenido tres prédicas dentro de este lugar o dos? Dos prédicas. Tres. No, estaba equivocado eras tú. ¿Sí? ¿Jocelyn? ¿Cuántos años tienes? Igual que Leonardo, la misma generación. Dime. Es la misma pregunta para todos. Se dice nada. Se dice nada. No te hagas vergüenza, nadie te va a criticar. No tengo todo el día contigo. Es material. En casa. Un departamento. Y espiritual. Vayan pensando los demás. Espiritual. Que no me ha dejado de los caminos de Dios. Que no te has alejado de los caminos. Eso es lo que has conseguido. Ok. Daniel. Está muy difícil. Yo lo sé que está muy difícil. ¿Cuántos años? No, primero dime tu edad. Tengo 40 años. ¿40 años? 35. Me espantaste. 35 he conseguido una casa y nuevamente el ministerio. Y nuevamente de mi ministerio. ¿Cuánto tiempo estuviste alejado del ministerio? 6 años. 6 años, ok. Estamos hablando de 35 años y de 29 años sirviendo y 6 años fuera de los caminos de Dios. Ok. Mano Enrique, ¿cuántos años tienes? 45. Tengo 45 años. Yo lo sabía. Estamos de la misma edad. No es cierto. Soy más joven. Por meses, pero lo soy. Materialmente he conseguido una casa, un auto, Casa, auto, empleo. espiritualmente, a pesar de, de todo, pues seguimos en el ministerio. Amén. a Dios. Ok, promesa de Dios. Y a veces, hermanos, ahorita siguen los demás, no se me sigan olvidando. A veces, hermanos, una simple profecía, escucha bien, una simple profecía puede cambiar el rumbo de tu vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué esas preguntas? ¿Por qué decía que no se sintieran mal con lo que voy a decir? Porque, hermanos, tenemos 30 años sirviendo al Señor en este lugar, o algunos menos, algunos más. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que hemos evolucionado muy poco,
en cuanto al pertenecer al reino de Dios. Mucha gente se jacta, hermanos, de decir, yo sigo a Dios desde hace 30 años, y tú los ves, hermanos, y te traen camionetas, tienen dinero, pero no se conforma el evangelio por lo que tienes o lo que no tienes. Si el nivel espiritual es lo que te eleva a la presencia de Dios. Y las cosas, hermanos, y el problema con nosotros es que buscamos más en la historia, hurgamos en la historia, ¿sí? Pero ahí nos quedamos. Y ese es su problema. Que ahí nos quedamos. Sí, yo hace unos meses tenía una casa, tenía un buen empleo, tenía esto, tenía aquello, y ahí me quedo. Porque no puedo ver, mi visión es tan corta que no puedo ver más allá de lo que puedo conseguir, de lo que Dios puede darme. Un caso muy sonado, y espero que esto quede para conciencia tuya, Betsabé, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no quiero que lo tomen a mal, quiero que se tome como es lo que estamos predicando en esta mañana. Quiero ser empoderado por Dios, tengo que cambiar, tengo que ser transformado, ¿sí? El caso de Betsabé. Betsabé, hermanos, ustedes saben que Betsabé ahorita está estudiando, bueno, va a empezar a estudiar, ya nos pidió oración el día de viernes, creo, los jueves, nos confirmaron que ella ya fue matriculada en el colegio donde está. Tenían miedo sus papás porque como no presentaron el examen, creo, no presentó el examen, era difícil que le dieran la escuela. Entonces, hermanos, estuvimos orando unos días por ella. Dios hace la obra, el jueves me comentan que ya la matricularon, que ya tiene matrícula. Y después de ¿cuántos años, hermana Betsa? ¿3 años? 4 años. Reingresa nuevamente, le decíamos la última oportunidad que Dios te va a dar. ¿Qué hay aquí? En lugar de ver en Betsabé algo de que, ay, esa floja, 4 años desperdiciados y apenas va a estudiar, pues que no tenía que... Podemos criticarla de 1000 maneras. Pero cuando Dios nos da la oportunidad, es porque tú la estás buscando. Es porque tú la quieres. Es porque tú la necesitas. ¿Qué decía hace rato? ¿Por qué hemos desperdiciado tanto tiempo? Porque no buscamos, no creemos y no confiamos en Dios. Cuando Dios habla y te dice, Daniel, te voy a dar, quédate ahí porque ahí va a ser el lugar donde vas a tener, donde vas a ser bendecido, donde vas a tener grandes cosas de parte de Dios. ¿Sí? Pero a veces pensamos en seguir solos el camino. Ya tengo una posición dentro del trabajo, soy gerente, soy administrador, soy ¿qué más hay dentro de la empresa? Director general, subdirector, ¿sí? Ya hasta ahí me quedo, ya conseguí lo que quería, ya no me muevo más, ya no tengo más expectativas. Cuando Dios nos manda, hermanos, a ser mejores en lo que somos, en todo lo que hacemos, estar creciendo. Gracias a Dios, hermanos, hemos crecido. Muchos de nosotros hemos crecido en la palabra, y hemos crecido también en el trabajo, y hemos crecido también en la economía, porque Dios, hermanos, nos está empoderando y nos presenta nuevas oportunidades a cada uno de nosotros para buscar la presencia suya y para poder, hermanos, seguir con la encomienda que Dios ha dejado en nuestras vidas. Hay gente que no se da cuenta cómo Dios trabaja en sus vidas. Dios le quita la confianza a Saúl, pero no lo quita del trono inmediatamente. Si te das cuenta de eso, a veces nosotros, hermanos, pecamos contra Dios, ¿sí? Pero Dios no nos quita todas las cosas de inmediato. Él nos da un tiempo para recapacitar. Él nos da un tiempo para decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Cuando pensamos, hermanos, como Saúl, soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. A mí nadie me puede decir nada, ni el profeta. Cuando pensamos de esa manera, ¿sí? Dejamos de confiar en Dios. Entonces comenzamos a jugar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar. Pero pregúntate en esta mañana si has visto resultados después de que has creído, confiado y obedecido. Pregúntate si algún día, cuando confiaste, creíste y obedeciste, tuviste resultados. Pregúntate en esta mañana, y pregunto en esta mañana, Miriam, cuando creíste, confiaste y obedeciste, ¿tuviste resultado de la presencia de Dios? ¿O siempre has vivido bajo la sombra de lo que Dios te da, de las migajas que caen de la mesa del amo? No, sí he visto su respuesta. ¿Y los demás han visto la respuesta de parte de Dios? Y la pregunta aquí es más fuerte. ¿Por qué seguimos así? Y ahora sí quiero respuesta de todos.
Si yo he visto cuando yo confío, creo y obedezco a Dios, si yo he visto su mano poderosa, si yo he visto cómo se ha movido con ese poder tan grande, con esa manifestación sobrenatural en nuestras vidas, ¿por qué sigo así? ¿Algún valiente que quiera contestar? Yo me imagino que... Hay dos valientes, adelante, el primer valiente. Yo, Dime. no, pasa que personalmente, yo creo que no somos constantes. Digamos, hoy creo, obedezco a Dios, confío en Él, que recibo lo que estoy pidiéndole, pero la próxima semana ya no es el mismo ímpetu con el que la semana pasada le pedí. Amén. O sea, no somos constantes Sí, en eso. Por eso sí que lo estamos entiendo. así. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si yo ya recibí, si yo la semana pasada recibí la promesa de Dios, tuve el gozo, tuve la alegría, tuve lo que yo necesitaba, ¿por qué no soy constante en esa situación? ¿Por qué no sigo con el mismo gozo, con la misma satisfacción? ¿Por qué? Porque no creo, porque no confío y porque no obedezco, hermano Enrique. Eso es lo que yo digo. Amén. No somos obedientes. Es lo que Exacto, falta. nos hace falta Porque creemos, a lo obedecer. mejor sí aceptamos que Dios existe y todo lo demás, pero no somos muy rebeldes, no queremos obedecer lo que Porque yo decía hace rato, hace un momento en la predicación, en una parte del estudio, yo decía que la gente de allá afuera cree, hasta el ateo cree, que hay algo sobrenatural que se mueve en este mundo. Eso también tú lo crees. Tú crees que existe Dios, ¿no es cierto? Tú te levantas y decías, Jocelyn, algo muy importante, pero solamente lo decía. Yo me levanto y le doy gracias a Dios por un nuevo día. Y la mayoría lo hacemos, creo. Pero a veces se nos olvida esa constancia. El creer que Dios puede solucionar mi problema y mi necesidad. Cuando tú confías en Dios como Betsabé, ¿qué hace? ¿Qué hace Betsabé? Bueno, Betsabé se puso a pensar, sí, ya tengo cierta edad y creo que me estoy haciendo vieja. Y no es que crea que se está haciendo vieja, sí se está haciendo vieja. ¿Sí? Y eso, pues decía, es para todos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos confiamos y decimos, yo tengo 45 años. Yo ya me conformo con lo que tengo. Sin embargo, hermanos, Dios nos abre más posibilidades, nos abre más puertas. Dios me abrió también una puerta muy importante. Y la voy a tomar, hermanos, a partir del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque el Señor abre puertas para poder ser empoderado por Él. Es una puerta muy importante que se va a abrir, hermanos, y gracias a Él, gracias a la constancia que Él tiene en mi vida, que Él ha confiado y me ha confiado cosas a mí. Al abrirse esta puerta, hermanos, va a ser un beneficio grande para mi vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? No tomamos las decisiones correctas, porque a veces, aunque la puerta se abra, si no tengo la determinación y la constancia para poder tomar lo que Dios me pide, lo que Dios me dice, no voy a crecer. No importa la edad que tengas. Conozco a una persona, hermanos, se llama Artemio. Este hombre, hermanos, estudió la universidad con nosotros a la edad de 60 años. A los 65 años estaba graduando como licenciado en Derecho. Sigo teniendo contacto con él, hermanos, porque nos vende productos, nos vende cosas ahí en la universidad. Él estudió una maestría, 3 años, hermanos, estudió una maestría. Ya la terminó, el año pasado terminó su maestría. Y este año está iniciando un doctorado. Tiene 71 años, algo así. Imagínate, hermano, personas de ese tipo, con esa constancia, con esa actitud, es la que necesita la iglesia hoy en día. Que quiera crecer de lo que Dios está poniendo en su vida y en su corazón. No quedarte, ya tengo un don de lenguas, pues ahí me quedo y yo soy mejor que Daniel, porque Daniel solamente le pega la batería. Yo tengo un don de profecía y me quedo porque yo puedo hablar y puedo ver cosas sobrenaturales y los demás no pueden hacerlo. Y ahí me quedo. Más allá de hablar lenguas y milagros de sanidad, la experiencia del poder de Dios comienza con tu transformación. Esa es la verdadera experiencia. La gente quiere manifestar el poder de Dios sin haber sido ministrado.
o sin haber sido mudado a otro hombre, al hombre natural, hombre espiritual. Queremos seguir siendo el hombre material y natural. Pero el capítulo 2 de este estudio que estamos viendo, hermanos, se llama Muda tu corazón. Ya entendimos, hermanos, que es que tengo que crecer, obedecer y confiar en Dios para poder tener las cosas. Yo decía de Betsabé, hermanos, porque es un caso muy importante. ¿Sí? Cuando ella decide tomar el camino nuevamente correcto y se mete a estudiar, y espero que sea la última vez y que la aproveches, ¿sí? Dios te da la oportunidad y Dios abre los caminos y te da esa grande oportunidad y se te matriculó porque no tienes derecho, no tienes lugar, porque no presentaste examen, pero te voy a matricular porque tu corazón ha sido